Todos los años para el Adviento yo escojo una frase o una palabra por cada de las 4 semanas que me ayuden a mí a vivir el Adviento semana tras semana, y espero que la que voy a compartir con ustedes también los ayude a vivir esta primera semana del Adviento. El domingo que viene será otra palabra u otra frase hasta que terminamos el camino de los 4 domingos. La palabra que yo escogí para esta primera semana es permanecer, esperar y orar. Cuando encendamos la vela, eso es lo que le vamos a pedir al Señor mientras clamamos: ven Señor Jesús. Le pedimos el regalo, la capacidad de permanecer, de esperar y de orar. Comenzamos hoy un itinerario bellísimo. Es mi tiempo favorito el Adviento. 4 semanas de profundísima oración. Es un tiempo por excelencia para renovar la esperanza y yo diría que incluso la paciencia, esa capacidad que no solamente es emocional, sino también espiritual, de saber esperar, no desesperados, sino esperar con esperanza. Eso es paciencia. Es un tiempo también para calmarnos, para tranquilizarnos interiormente. Es un tiempo de hacer las cosas con más conciencia, más presentes, con menos agitación, y es un poco irónico porque el Adviento ocurre en el momento del año donde la gente más está de corre-corre, y sin embargo la liturgia nos dice todo lo contrario: calma, presta atención, escucha. Yo tengo una amiga de un grupo de nosotros que estamos en un chat que se fue para Nueva York y escribió esta mañana: el aeropuerto de Miami parece un zoológico. Y así están todos los aeropuertos, o sea, montones de gente por todas partes. Ayer el padre Enrique iba para el cementerio a la 1 de la tarde y cometió el gran error de seguir por la 107, le agarró todo el tráfico de los dos moles, International y el Dolphin, Black Friday. Todo el mundo como loco. Sin embargo, la liturgia del Adviento es totalmente, va en contracorriente de todo lo que nuestro ambiente social en este año promueve. Es la liturgia de la paz, es la liturgia de la escucha, es la liturgia de calmarnos por dentro, bajar las velocidades. Y es un tiempo también para revisar los miedos. Porque hay una frase bellísima en el Evangelio, se le dice Lucas a la comunidad judeocristiana de aquel primer siglo: permanezcan de pie, erectos, la cabeza en alto, porque su salvación, su redención se acerca. Todo este lenguaje del Adviento, sobre todo esta primera semana, está envuelto en un lenguaje que nosotros no entendemos y les damos unas vueltas rarísimas, y esto ya yo lo toqué hace 2 semanas atrás, pero fueron en las tardes, que es el lenguaje apocalíptico. Y es una literatura que está en las Escrituras, no abunda mucho, es muy poquita la literatura apocalíptica que hay, pero sin embargo la gente le da unas vueltas y se escriben libros y se hacen películas sobre el tema apocalíptico. Yo no me voy a meter en eso porque eso ya yo lo traté hace 2 semanas, pero volver a entender qué significa la palabra Apocalipsis. La palabra Apocalipsis literalmente significa revelación, y la palabra revelación, que viene del latín, significa quitar el velo, remover un velo, abrir una cortina. Literalmente es abrir una cortina, un velo, y ver qué hay detrás. Y yo les decía hace 2 semanas que el lenguaje de calamidades y desastres y de guerras y de desastres naturales, lenguaje muy propio del lenguaje apocalíptico, no es el mensaje, esa es la cortina. ¿Qué hay detrás de eso? Y el autor siempre le invita a las personas que escuchan la literatura apocalíptica a descubrir a Dios presente en mitad de los apocalipsis que nos toquen vivir. No después del apocalipsis, sino durante los momentos difíciles, descubrir la presencia de un Dios fiel, amoroso, misericordioso
y un Dios que libera. Al final del Evangelio hoy de Lucas, Lucas escribe a una comunidad judeocristiana ya casi del final del primer siglo. Y era una gente que había pasado un momento desastroso en la historia del judeocristianismo, y era que los ejércitos romanos habían invadido finalmente para aplastar toda revuelta judea, habían entrado en Jerusalén y habían destruido por completo la ciudad y habían arrasado el templo. Hoy en las excavaciones arqueológicas alrededor del templo, de lo que fue el templo realmente, se ven que fue una destrucción absoluta. Se calcula que en menos de un mes los romanos destruyeron una de las mayores construcciones en piedra que existían en el Medio Oriente, y fue a través del fuego. Las piedras están quemadas y quedó nada, quedó arrasado. El templo más nunca se ha vuelto a reconstruir, y comenzó la gran diáspora judía que duraría casi 2000 años y afectó también tremendamente la comunidad judeo-cristiana que empezaba a nacer en la ciudad de Jerusalén. Y a esta gente Lucas les dice: permanezcan de pie, su cabeza en alto, la salvación se acerca, estén vigilantes en todo tiempo y oren para que tengan la fuerza para escapar las tribulaciones que son inminentes. La palabra que a mí me habló muchísimo fue la palabra escapar, porque es una palabra muy humana y una palabra donde nos recuerda que el corazón y la mente humana tiende a escaparse cuando somos inmersos en nuestras tribulaciones personales y en nuestras tribulaciones comunitarias, sociales. Y es una forma de sobrevivencia realmente. El ser humano tiene que escaparse de alguna forma, y cada uno busca su forma de escape, ¿no? Aquí lo vemos en las dinámicas de la familia, cuando hay un gran problema, cada uno busca su escape. Lo vemos en la iglesia, lo vemos en todos los grupos, lo vemos entre los amigos, porque el ser humano como que busca y necesita y quiere evitar el sufrimiento y la angustia y los momentos apocalípticos. Entonces escapa. El problema está que de esto no se escapa nadie, porque los momentos apocalípticos nos llegan, es parte del caminar, son totalmente inevitables, nos llega, es parte de la existencia humana. Cuando uno, sin embargo, escucha a los grandes padres y madres espirituales de la iglesia, los antiguos y los nuevos, todos tienen por común lo siguiente: te dicen no escapes de los momentos difíciles, de los apocalipsis que te toquen, los personales y los no personales. Quédate y vive la experiencia apocalíptica que te toque vivir. Lo que nos dice que de lo que nos tenemos que escapar es del miedo, pero no de la experiencia misma, porque de esa no se escapa nadie. Nos dicen estos grandes hombres y mujeres del Espíritu que cuando llegan los momentos difíciles hay que abrazarlos y te tienes que enfrentar tú y yo como que se enfrenta a una gran tormenta, y mientras los estés pasando, pues ora, confía y espera. Todo a través de la experiencia, no después, no antes, no huyendo, no escapando, sino viviéndola profundamente. Y ojo, que el miedo, como decía el texto mismo de Lucas, las ansiedades no controlen tu mente. Curiosamente, en el texto en inglés dice no controlen el corazón. Una buena combinación. La parte racional y la parte afectiva. Que no te lo controle, pero lo tienes que vivir. Este cuento que se los voy a hacer, lo han escuchado muchos de ustedes muchísimas veces porque yo lo repito mucho. Pero me habló y siempre me habla, y cuando estaba preparando esta semana lo volví a recordar muy en vivo. Hace años, tú y yo, Lourdes, tenemos una amiga que tiene un daycare de viejitos y me pidió que le fuera a celebrar misa a los viejitos. Y me dijo, son un montón. Le digo, ok,
yo no miré el Evangelio, digo, son los viejitos, le hago cualquier cosa, cualquier historia. Y cuando abro el Evangelio, empiezo a predicar el Evangelio, leer el Evangelio para los viejitos era, el barco se está hundiendo en mitad del lago de la noche y aquello es un desastre. Digo, ay Dios mío. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo yo salgo de esta? ¿No? Porque yo quiero darles un mensaje de esperanza a estos viejitos, estas viejitas, no de que el barco se está hundiendo, Jesús durmiendo, no le importa nada. Y entonces termino el Evangelio, yo hago una pregunta y les digo, bueno, ¿ustedes cómo viven los momentos esos en Miami y en los veranos donde por las tardes vienen estas tormentas enormes de la nada, que parece que el mundo se va a acabar? Y entonces a todos los viejitos les encanta hablar, todo el mundo quería decir lo que ellos hacían. Y había una señora adelante que yo le dije, bueno, ¿y usted qué hace? Y la respuesta famosa, yo escribo incluso una reflexión sobre eso en un libro. Me dijo, padre, yo espero, porque en la vida todo pasa. Eso lo tengo aquí yo grabado. Yo espero, porque en la vida todo pasa. A mí lo que me impactó no solamente lo que dijo, sino que lo dijo una mujer de casi 90 años. Y yo dije, ¿cuántas tormentas habrá pasado esta mujer en su vida? Y con aquella calma y aquella tranquilidad que aquella señora me dijo, yo espero, porque en la vida todo pasa. La pregunta que yo me hice fue entonces, si Lucas dice que mientras todo pasa hay que orar, ¿cuál es la oración? Y el Adviento nos da la oración. El Adviento nos dice la frase que marca estas 4 semanas. Ven, Señor Jesús. Y ese ven, Señor Jesús, era la oración de la iglesia perseguida a final del primer siglo. Es una de las últimas frases del libro del Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, el famoso Maránata. Ven, Señor Jesús. Pero no vengas a destruir esto, no vengas a ya finalmente exterminarnos y terminar esto como un bombazo, un psiquitraque. No. Ven, Señor Jesús, para que entres en mi realidad. Ven, Señor Jesús, para que entres en mí y en nuestro caos. Y al entrarlo, Señor, ven tú, lo transformarás y será una experiencia de profunda consolación y de profundísima paz. Ven, Señor Jesús, y penetra la angustia con que vivimos, la violencia que experimentamos, las injusticias, los temores, las rupturas que tenemos. Ven, Señor Jesús, trae tu justicia, trae tu paz. Ven, Señor Jesús, y trae tu reino. Ven tu reino a la tierra, no para exterminar la tierra, sino para transformar la tierra en el sueño con que Dios, tu Padre y mi Padre soñó siempre, que su voluntad se hiciera tanto en el cielo como en la tierra. Leí unas frases que me gustaron muchísimo sobre esto, y el autor decía, ven, Señor Jesús, no es un grito de victoria, no es un eslogan político, no es un anuncio en unas vallas en el expressway, no es tema para libros de desastre ni para películas de Hollywood. Ven, Señor Jesús, él decía, es un grito desde las entrañas del pueblo de Dios. Ven, Señor Jesús, es un clamor del corazón, es una súplica. Y decía una cosa muy curiosa, decía, me atrevería a decir, dice él, que es una exigencia a Jesús. Ven, Señor Jesús. Ahora, en este momento de mi vida, ven rápido, ahora mismo, entra en mi existencia y transforma mis y nuestros apocalipsis. Y terminaba yo diciendo, y mientras tanto, ayúdame a no escapar. Ayúdame a enfrentarme y a tú enfrentarte de frente, sin miedo, a la realidad que nos esté tocando vivir. Mientras en el corazón decimos, ven, Señor Jesús. Vamos a encender la primera vela del Adviento. Mientras yo la encienda, tú y yo callado en el corazón decimos, ven, Señor Jesús. Y ayúdame a no escapar. Ayúdame a vivir lo que me toque, pero sin miedo.
Ven, Señor Jesús.